Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agostina y hoy estamos con Sofía Milano, una gran amiga, y vamos a hablar sobre un tema súper interesante, Ajá, que es emigrar ok. to London. Or Australia, ¿eh? Or Australia. Ahora, Australia. Bueno, hoy va a ser de Londres. Ok. La próxima, si ustedes lo dejan en los comentarios, hacemos sobre Australia. Bueno, Sofi es una gran migrante. Estuvo por varios países, ¿no? ¿Por dónde Uh, estuviste? en realidad, en realidad estuve en Italia bastante. De muy chica crecí en Italia y vivimos con mi familia ahí durante 10 años. Y después, a su vez, cuando yo me recibí de profesora de inglés, me fui a vivir a Italia tratando de buscar trabajo. Y de ahí, por diferentes vueltas, por la economía italiana en ese momento, terminé en Inglaterra. Después de Inglaterra vino Australia. Y un chiquito, en mi paso por Inglaterra, estuve en Estados Unidos por trabajo, pero permanentemente yo diría que fueron tres países: Italia, Inglaterra y Australia. O sea, ¿vos nacés en Italia o nacés en Argentina? Yo nací en Argentina, pero cuando tenía un año, mi padre, que jugaba al rugby profesionalmente, tuvo que irse por diferentes cosas que estaban pasando en Argentina y tuvo varias posibilidades de jugar en el exterior, por eso emigramos en el 89. Wow, un montón. Y después, ¿ustedes vuelven a Argentina? ¿Hacés Nosotros, la escuela en Argentina? nosotros volvimos a Argentina cuando yo estaba en cuarto grado, es decir, eh, en 1997, y volvimos porque mi mamá justamente ya no tenía más ganas de vivir en el exterior. ¿Extrañaba la familia? Extrañaba la familia, eh, necesitaba estar con su padre, necesitaba tener una forma de vida más cálida, también estaba buscando un hermanito o una hermanita para mí, y se le dificultaba tener ese proyecto en Italia ya para esa época. Entonces decidimos volver y pues mi infancia fue en Italia, pero bueno, todo lo que es a partir de mis 10 años en adelante hasta los 24 que yo me vuelvo a ir, transcurre en Argentina. ¿Y cómo fue que decidiste irte nuevamente a los 24 años? Vos estudiaste una carrera acá en Argentina. Sí, y te digo que con mi crianza y por la forma que se fue dando mi vida en la infancia, siempre tuve la necesidad de explorar otras culturas y me interesaba mucho, me era muy importante eh, conocer el mundo. No era ni siquiera un interés, era como una necesidad. Y desde los 19 ya eh, fui a vivir a otras ciudades. Estuve viviendo mucho tiempo en la Patagonia. Eh, Terminé mi último año de la facultad cursando desde Buenos Aires porque tenía una necesidad imperiosa de conocer otra gente, otros círculos, otra vida. Empecé por Argentina con lo que pude, trabajando en turismo bastante, y terminé cuando me recibí, por un gran consejo de mi vieja, recibíte antes de irte, emigrando a Europa. Pero era casi una necesidad para mí eh, tener la posibilidad de vivir afuera, y si bien elegí estudiar profesorado de inglés porque me interesaba trabajar desde chica, desde el momento cero, de alguna manera creo que elegí esa carrera también porque sabía que el inglés me iba a abrir puertas en cualquier lado del mundo al que fuera. Sí, la verdad que es súper interesante. ¿Y el primer destino al que elegiste en Europa fue Londres o empezaste por Italia nuevamente? Yo viajé a Italia y hice un viaje de 2 meses turístico, en el Sí. cual recorrí más que nada Italia y Francia. Mi idea era radicarme en Italia por una cuestión del idioma. En cuanto al idioma, me refiero a que era un idioma que lo tenía latente, pero lo quería desarrollar Era casi con nativo. oralidad. Sí,
pero no lo hablaba hace un montón porque no tenía muchas oportunidades de hablar acá. Y entonces me fui a Italia con el objetivo de trabajar y vivir en Italia. Después de viajar, empecé a buscar trabajo ahí. Italia estaba en una recesión importante y había muy pocas posibilidades de laburo. El italiano no estaba pulido. No me sentía con tanta confianza como para buscar los trabajos que terminé buscando en Inglaterra. El inglés era un idioma con el cual me sentía cómoda. Entonces, después de fracasar en conseguir un trabajo en Italia, empecé a buscar trabajo desde Italia online en otros países europeos. Pero yo sabía que Inglaterra era una gran posibilidad por mi nivel de inglés. ¿Y conseguiste rápido o te llevó un tiempo? Me llevó un tiempo, pero bueno, eh, como consejos, creo que el saber inglés fluidamente me ayudó un montón. Eh, el hecho de poder escribir mails que son profesionales también, tener un currículum hecho y un currículum con experiencias laborales en el mundo turístico. Creo que el mundo del turismo y la hospitalidad, como se le dice, es un gran paso uno para cualquier persona que se mueve al exterior. No estoy diciendo ninguna ciencia, pero empezar por ahí siempre te va a dar la tranquilidad de que vas a estar ingresando dinero eh, a la espera de buscar un trabajo más calificado o que te guste más. A mí particularmente el turismo y la hotelería me encanta, siempre me gustó trabajar en eso. Entonces para mí no era un gran sacrificio volver a ese tipo de trabajo. Me concentré en encontrar un trabajo en un hotel pequeño como para tener una familiaridad con la gente que trabajara más cercana. Y también, bueno, me gustan los roles en donde uno puede desempeñar varias actividades y responsabilidades y trabajar en hoteles más chicos te da esa posibilidad, que tenés muchos roles en uno y vas aprendiendo sobre muchas cosas. Si vos trabajas en un hotel grande, estás en un sector y ese es el único sector que probablemente vas a transitar, salvo que apliques para otras cosas más elevadas, ¿no? Con más responsabilidad. Pero yo creo que ese proceso será más lento en un hotel grande que en un hotel chico o mediano. No sé si se entiende. ¿Qué fue lo que más te costó de la sociedad inglesa? Bueno, hay ¿Tenías muchos, mucho contacto con ingleses o era más con otros migrantes? al principio fue con otros migrantes, el hotel que me termina contratando. Yo vuelo desde Milán a Londres a hacer una entrevista nada más. La manager me aclaró 40 veces que no me estaba dando el trabajo. Me cambio en una estación de tren como ejecutiva, voy a la entrevista y el staff era mayormente polaco. Y mis compañeros de trabajo eran polacos, checos, eslovacos. Entonces en ese inicio estuve mucho con inmigrantes. Vivía en una pensión, o lo que se puede entender como una pensión. Y todo eso eh, fue como mi primera etapa en Londres. Después pasé a una empresa inglesa en donde ofrecía servicios, entonces claramente mi experiencia fue estar en contacto con ingleses. Y te diría que los ingleses son gente muy educada, pero hay una salvedad que es, y hay muchos memes sobre esto, que lo que te dicen no es lo que piensan. Entonces esa educación o buenos modales, detrás a veces tiene un trasfondo que cuesta mucho entender. Y tenés que pasar bastantes años inmerso en esa sociedad para entender esos detalles. Entonces un jefe te puede decir que tu proyecto es interesante y en realidad significa que no está No le gustó bueno. para nada, O claro. puede decirte que alguien te puede invitar a cenar, te dice, bueno, la semana que viene nos reunimos y eso puede llegar a nunca pasar. Entonces vas aprendiendo con el tiempo
detalles culturales sobre Inglaterra, como se pueden aprender sobre cualquier país, que el tiempo solamente te los devela. Es una cuestión de tiempo, nadie te lo puede enseñar. Es algo que uno va a ir descubriendo a medida que se va relacionando con gente de ese país. No todo el mundo es igual, odio generalizar, y esto, ya que está grabado, me gusta decirlo y remarcarlo. No hay dos personas iguales en el mundo y no hay dos argentinos iguales, dos chilenos iguales. Al respecto, ¿Consideras que te marcó de una manera muy importante para el trabajo que realizás hoy y la persona que sos hoy, haber 100%. migrado tanto y también en una sociedad con todas esas características que estabas nombrando? Sí, creo que mi forma de trabajo está totalmente afectada por mi experiencia laboral en Inglaterra. Fueron 5 años y con mi escuela de negocios. Yo aprendí a cómo contestar un mail, a cómo llevar adelante una reunión importante con clientes importantes, en donde yo quizás era la única inmigrante, y creo que siempre aprecié mucho mi capacidad lingüística para desenvolverme en esos ambientes. Lo cual no significa que si no tenés un inglés perfecto no podés desenvolverte bien. Simplemente yo me sentía muy segura porque sabía comunicarme a la par que ellos. Pero quizás si sos un experto en una industria muy específica, eso es lo que te va a dar a vos la seguridad de desenvolverte en un idioma extranjero. Quizás no es perfecto tu inglés, pero sabes mucho de un tema. Entonces, la gente te da la autoridad que necesitas igual. Pero es difícil ganarte autoridad en otro país y trabajando en otro idioma. Tenés que ser muy paciente, observar mucho. Mis primeros meses en esta empresa inglesa, yo que tengo una personalidad muy extrovertida, estuve muda, muy callada, 3 meses en los cuales salí muy poco con mis compañeros de trabajo, lo justo y necesario. Porque si bien soy espontánea, también quería ser inteligente y medir un poco el ambiente en el que estaba antes de largar mi personalidad. Y creo que eso, en una sociedad como la inglesa o una sociedad de Europa del Norte, hay que hacerlo. Hay que analizar un poco las normas culturales que tenés alrededor. Y no te digo que copiarlas, pero tratar de aceptarlas e incorporarlas. Y después, con el tiempo, cuando ya estás más seguro y entendés bien las señales culturales, sí, te puedes desenvolver como vos te desenvolverías en otro país o en tu país. Pero para mí es muy necesario ser respetuoso de la cultura en la cual vas a participar. No es que yo llego e impongo mi forma de trabajar, mi forma de relacionarme socialmente, sino para mí es inteligente observar, preguntar y estar en un rol más pasivo hasta que tenemos una idea un poquito más informada sobre lo que se considera correcto, incorrecto, educado, maleducado. Es necesario analizar. Si es que, ¿Experimentaste algún, perdón, Sofi, no, no, por algún favor, tipo de discriminación, digamos, o barrera por tu nacionalidad en algún momento? yo no. Eh, puedo decir que existe, puedo decir que el pueblo inglés tiene un inglés, por no decir británico, que es un tema muy complejo, pero creo que puedo decir que los ingleses que estaban alrededor mío valoraban muchísimo la producción y el resultado, sin importar quién lo llevara a cabo. Que existe discriminación y hay un montón de elitismo sobre qué universidad fuiste, qué estudiaste, etcétera, existe muchísimo. Es una sociedad que está basada en, en los estratos sociales desde la época de los señores feudales. Pero bueno, se trata de construir una sociedad moderna, es muy multicultural. Cabe decir que yo viví en Londres, que no representa para nada Inglaterra en lo que es la campiña inglesa o las ciudades más chicas, para nada, como pasa en cualquier metrópolis.
pero yo personalmente no me sentí discriminada nunca. Sí, cuando se estaba votando por el Brexit, que es cuando Inglaterra, bueno, Reino Unido, perdón, decidía si se quedaba o no en la Unión Europea, algún loco perdido en un parque, yo estaba con una amiga española hablando y nos dijo, vuélvanse a su país, pero fue una persona que estaba mentalmente desequilibrada. No quiere decir que no haya un montón de gente en Inglaterra y en el Reino Unido que esté de acuerdo, o sea, puede ser, pero A solo me pesar pasó. de tener ciudadanía italiana, ¿necesitaste una visa de trabajo para vivir en Londres? No porque en ese momento el Reino Unido era parte de la Unión Europea. En cambio, hoy en día se requiere otro acuerdo. La gente que ya ha vivido ahí o empezó a vivir ahí de antes tiene que aplicar una visa especial, pero bueno, tienen años de permanencia en el Reino Unido. Hoy en día necesitas otros permisos de trabajo, pero es relativamente fácil porque el Reino Unido conserva un montón de acuerdos con la Unión Europea a pesar del quiebre después del Brexit. ¿Este es uno de los servicios que vos ofreces en tu trabajo? ¿Asesorar sobre No, no cómo sobre conseguir visados. trabajo afuera? Sí, sobre cómo conseguir trabajo afuera diría que sí, en cuanto a las herramientas que te puedo brindar. Vamos a llamarle armar un currículum en inglés, armar un buen mail de application o para aplicar al trabajo. Te puedo o puedo asesorar sobre los mejores websites o links o plataformas para buscar trabajo directo en Inglaterra o en Europa o en Australia también. Lo que no hago es asesorar sobre visas y cuestiones legales. Eso claramente no es mi área de experiencia, de expertise. También hago cursos cortos de preparación para entrevistas en inglés, cortos porque son 4 sesiones en general, y también se puede decir que tengo un know-how sobre dónde apuntar o qué decir, qué no decir eh, en comunicaciones escritas. Creo que como me formé mucho tiempo en el exterior, en ventas y en desarrollo de negocios, adquirí bastante conocimiento en cómo comunicar a través de la palabra escrita. No soy traductora, pero sí tengo experiencia en inglés directamente. Ah, decís que la cordialidad es algo súper necesario y aprender estas herramientas es elemental. Cordialidad, y por tener buenos modales. Sí. Eh, Bueno, eso creo que en cualquier lugar del mundo, pero creo sí que es puede ser un general. poco más formal. Es formal, depende en qué industria te muevas, ¿no? Es formal hasta que no es formal, porque después a las 6 de la tarde vos te vas a tomar una birra con tu jefe y es casi un requerimiento de tu trabajo participar en estas actividades. Es formal, pero tenés que aprender reglas sociales, como que en algunos trabajos no es tabú decir que tuviste resaca de la noche anterior, porque el alcohol está instalado en la sociedad muy fácilmente, lo podés decir, pero Uno lo ve sí, mucho en las películas de Estados Unidos. sí, pero bueno, te diría que en Inglaterra ir al pub o al bar es un deporte nacional y muchas cosas de tu oficina las vas a entender en el pub. Claramente un montón de cosas se vieron afectadas por la pandemia. Un montón de gente trabaja en formato híbrido, como pasó en Argentina también. Entonces, no sé cuánto gente va a trabajar a la oficina, sigue siendo posible y la gente lo sigue eligiendo, pero se debe haber reducido la idea del pub porque la gente trabaja de casa. Entonces, quizá en vez de ir al pub con los compañeros de trabajo, van más al pub con algún amigos porque están trabajando desde casa. Pero en mi época, antes de la pandemia, ir al pub después del trabajo de la oficina era casi un requerimiento para tener buenos amigos en la oficina y enterarte de cosas que no te enterabas. La clásica conversación de pasillo o de ascensor en Argentina, ¿no? ¿Te quedaron amigos ingleses? Pocos. Nunca hice muchos amigos ingleses, ni tampoco tuve una relación personal con un inglés a largo plazo. Entonces eso creo que limitó un ¿Cuesta, poco.
cuesta entrarle a un inglés, a diferencia de, bueno, yo me paro como argentina, me veo una persona súper cálida y Es más complejo y sobre todo en una ciudad como Londres, donde es tan grande, es tan difícil. No difícil, pero cuesta tiempo, lleva tiempo ir de un lado al otro de la ciudad. Entonces, si yo vivo en X lugar y vos vivís en Z, quizás tenemos 45 minutos de diferencia, y a diferencia de en Argentina, la gente no conduce todo el tiempo. Entonces, quizás la gente se queda con sus amigos de toda la vida. Igual en Londres es difícil conocer gente nacida y criada en Londres. Es una mega super metrópolis. Entonces, cada uno va armando como su burbuja, ¿no? Y en estas ciudades grandes a veces quedas relevado a lo que podés hacer por tu posición económica, por donde estás viviendo. Nosotros acá en Argentina nos juntamos a tomar mates, lo cual no conlleva un gasto económico, pero vos en Inglaterra y en Londres, con el clima que tenés que ir a un pub, tenés que ir a un restaurante, tenés que hacer una actividad que muchas veces requiere un gasto económico. Entonces, lo social depende mucho de tus ingresos y sociabilizar con locales depende mucho de cómo armaste tu estructura social. Yo estuve muy rodeada de inmigrantes siempre, aún trabajando en una empresa inglesa en donde tenía gente con la que salía a almorzar. Pero esa gente a las 5:30, si íbamos a tomar una birra al pub, después iban a cenar con sus amigos, con su pareja. Y, y eso de desarrollar amistades con los locales, o te lo tenés que proponer mucho y decir, bueno, yo solo voy a tener amigos locales, lo cual no es muy real, o se tiene que dar porque quizás tenés una pareja del país. Entonces, si tu pareja es inglesa, claramente vas a tener más contacto con ingleses. Eh, o si te fuiste a vivir con todos ingleses, que puede darse. A mí me pasó eso en Australia. Yo, ¿cómo, cómo fue conseguir alojamiento en Londres? Ya que hablamos durísimo. sobre irte a vivir con Es gente inglesa. durísimo. Es lo más difícil. Tenés que sacar un posgrado para conseguir buenas casas en Londres. Hay mucha competencia, hay un gran problema de falta de, de departamentos que estén en condiciones, y sí o sí, por el elevado costo, tenés que vivir con más personas. A medida que tu carrera va avanzando, podés disminuir el número de personas, pero mucha gente comparte. Si estás en pareja, es más fácil, porque lo dividís por dos, pero si no estás en pareja, siempre te vas a ver conviviendo, por lo menos hasta una cierta edad en donde decidís invertir más en tu alojamiento y quizás se lleva a mitad de tu sueldo, pero por salud mental ya no estás más preparado para vivir. Pero sí, tenés que hacer una investigación muy larga, estar en las páginas donde ofrecen habitaciones o apartamentos completos, y muchas veces ofrecer un dinero apropiado porque hay mucha competencia. Y el estado de las casas, como argentino de clase media, media alta, te choquearía. O sea, son casas viejas, si no tenés mucho para destinar a tu alojamiento, no vas a vivir en el centro. El centro de Londres se divide en anillos, en zonas, tipo un tablero de dardos. Zona Ujú. uno y 2 son difíciles de acceder. Te diría que desde zona 3 es donde la mayoría de la gente vive en Londres. Y el que vive en zona uno o 2 es porque o le dejaron una casa familiar, o tiene mucho dinero, o tiene un cargo súper alto, o vive con millones de personas. Pero no es común vivir ¿Cuánto es en un zona uno o 2. sueldo promedio de Londres? ¿Tenés idea? Mira, yo no te puedo decir, hoy yo tenía un puesto, la inflación no es tan alta, así que no debe haber cambiado tanto. Yo tenía un sueldo de una persona que está en un puesto ejecutivo medio, como se dice. Y yo ganaba alrededor de 2.500 libras por mes. Creo que eso es un buen sueldo, pero no te permite vivir solo.
Eh, O sea que el costo de vida es elevadísimo. por supuesto, es una de las ciudades más caras del mundo. ¿Y la salud? ¿Cómo describirías el acceso a la salud en Londres? No, la salud es pública, en el sentido que yo en ese momento accedía a la salud de un hospital público sin problemas. Hay un sistema de salud que se llama NHS, al cual accedes por estar trabajando y pagando impuestos en el Reino Unido. Muy buen Eh, dato. yo como en ese momento, con el pasaporte italiano, podía acceder sin problema. Ahora, tenés que pagar ciertos extras, pero no sé, no quiero mentir, cómo es el momento post-Brexit. Acordate que cambiaron muchas cosas después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Ni sistema hablar. sigue existiendo, NHS, pero quizás, bueno, si te mudas como ciudadano de la Unión Europea, hoy en día quizás tengas que aplicar a un cierto carnet para acceder a esa red de servicios de salud. Pero el sistema sigue existiendo y es público. Bien, y bueno, y como para ir cerrando, porque sé que te tenés que ir a trabajar, Perdón, es que eh, soy docente, pido disculpas por mi voz. después vamos a dejar los datos de Sofía, si la siguen en Instagram, también da clases virtuales, así Sí, que pueden acceder desde cualquier parte del mundo. Sé que me están mirando de España, de Chile, o sea, tienen esa posibilidad. fantástico, Eh, gracias. ¿Qué consejo le darías a un argentino o un latinoamericano que se está queriendo ir a vivir a Londres para que tenga preparado antes de llegar, Buena tipo pregunta. organizacional? Fundamental tener un currículum editado y preparado por gente que entienda en cada rubro que voy a nombrar. Si es en inglés, claramente en Londres, editado por una profesora de inglés o una traductora, sí o sí. Número dos, no sé si contratar a un diseñador gráfico, pero al menos hacer el formato en Canva si no querés gastar, que quede un currículum serio, investigar cuál es el formato, perdón, que se usa en tu rubro, si sos abogado, médico, profesor, licenciado en marketing. Número uno. Número dos, consultar también con una profesora cómo escribir una carta de aplicación para un trabajo que te quede como plantilla para aplicar a diferentes trabajos a lo largo de tu búsqueda. Contactar, número tres, hacer búsquedas desde Argentina. Siempre va a ser más barato esperar en tu país para conseguir un trabajo que esperar en el país extranjero. Si no se te da, te vas e invertís las primeras 2 semanas en buscar trabajo. Pero es posible conseguir trabajo desde Argentina. Simplemente tenés que tener mucha disciplina y mandar muchísimos mails de aplicación por día. Número tres. Número cuatro, investigar barrios donde vivir que queden cómodos para acceder al transporte público. En Londres el transporte público va a ser tu vida, el metro es muy bueno, pero asegúrate de estar cerca de una estación de subte, si, en lo posible de alguna de las líneas nuevas que van más rápido. Las líneas más viejas, que son la amarilla y la verde, por ejemplo, van bastante lentas. Entonces, yo no viviría en una parada de esas líneas. Por ejemplo, y creo que número 5, yo sé que es mi rubro, pero trabaja en tu inglés antes de irte. Tomar clases, hacer un curso pago grabado si no tenés tanto dinero. No Además, podés, el nivel de trabajo que podés conseguir es mejor, sí. obviamente. Informate, el último, informate sobre los requisitos de trabajo para desempeñarte en tu disciplina, si tenés una profesión. Informate antes de ir. Todo lo que hagas antes te va a salir más barato, porque pues, estás en tu país, estás viviendo con tus viejos o pagando un alquiler en pesos. Todo lo que puedas hacer antes va a cambiar muchísimo tu inversión una vez que llegues al país extranjero. Y esto vale en Australia o en Londres, o en, no sé, en Estados Unidos.
dedicale todos los días un poco a este proyecto de migrar. Todo lo que planees, perdón, antes de irte, te va a dar muchísimos menos dolores de cabeza cuando aterrices en ese aeropuerto extranjero, en donde todo es nuevo, desde ir al supermercado hasta comprar una curita. Entonces, todo el trabajo previo te va a hacer sentir mucho más seguro. Y sentirse seguro al principio en un país extranjero, y no hablo de seguridad en cuanto al crimen, cambia muchísimo tu experiencia. Excelente, te agradezco muchísimo y en parte de esta comunidad también por Mm. habernos brindado esta información que considero que es de extrema calidad, de gran contenido y de gran valor. Así que bueno, Sofi, muchas gracias. Vamos a dejar tus datos acá abajo para que te contacten Thank you, muchas y gracias. te quiero mucho. Te mando un beso grande. Yo Suscríbanse también, al canal. Agos.